¿Qué más elementos aleantes? Pues en este grupo, digamos, en estos grupos que son los aceros inoxidables y luego también en los aceros de herramienta o para herramientas, los elementos más comunes, aparte del silicio y del manganeso y del fósforo y el azufre que está presente en todos, y del cromo, en los inoxidables del cromo, no en los, pues en los inoxidables, eh, los, los aleantes más típicos son el molibdeno y el vanadio, ¿vale? El molibdeno lo que aporta básicamente a las aleaciones en los aceros es, primero, respecto a las propiedades mecánicas, una cosa, dos puntos muy importantes. Uno es que mejora la ductilidad. ¿Recordáis que la ductilidad era la capacidad de resistir, de que el acero resistiese a la tracción, al estirar, el estiramiento? ¿Vale? ¿Os acordáis que ductilidad era cuando si conseguías que estirar el material hasta llegar a formar un hilo sin que el material se rompiera, se consideraba que era un material muy dúctil, por lo tanto muy resistente a la tracción. Pues el molibdeno mejora muchísimo la ductilidad de los aceros, la resistencia a la tracción. Eso en un cuchillo a priori no es muy relevante porque un cuchillo nunca vas a hacer tracción con él. Puedes llegar a someterlo a tensiones laterales, pero a tracciones, que son tensiones longitudinales, no tiene demasiada relevancia. La otra característica que mejora respecto a las propiedades mecánicas, el molibdeno, es la capacidad de trabajar y resistir las altas temperaturas. Eh, en un cuchillo tampoco a priori parece muy importante, porque, bueno, puedes remover unas brasas con el cuchillo en un momento dado, pero con el cuchillo no vas a hacer un trabajo en altas temperaturas, porque cuando hablo de altas temperaturas, hablo de temperaturas muy altas. No me refiero a trabajar en el desierto porque hay 50 grados. O sea, me refiero a temperaturas de trabajo muy altas, de cientos de grados. Entonces, parece que tampoco un cuchillo pueda tener mucha relevancia. Entonces diréis, bueno, entonces, ¿por qué coño se le echa molibdeno a los cuchillos? Porque aparte de modificar esas dos propiedades mecánicas, eh, tiene dos aportes muy, muy, muy importantes desde el punto de vista de un cuchillo de acero, que son, eh, mejora mucho, mucho la templabilidad de ese acero, la capacidad de templado de ese acero. El molibdeno lo mejora exponencialmente, muchísimo. Y eso sí que es muy importante, porque el templado del acero es lo que proporciona la cohesión molecular del material, el que no se formen austenitas, o que si se han formado austenitas durante el proceso de fusión, esas austenitas en el templado se, 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 se unen y no dejan espacios vacíos ni dejan historias raras que den problemas de fisuras o de roturas o de laminaciones. Y entonces el molibdeno para eso es muy importante. Y después también es muy importante en otra parte del proceso del tratamiento térmico. El tratamiento térmico de un metal, o de este caso del acero de un cuchillo, tiene dos partes principales, que son el templado y el revenido. Pues el molibdeno mejora muchísimo la templabilidad de ese acero y mejora muchísimo
El revenido. El proceso de revenido lo facilita y lo mejora. Por lo tanto, ya veis que el molibdeno, aunque no afecta directamente a las propiedades mecánicas del metal en sí, del acero en sí, se afecta y mucho al proceso del tratamiento térmico. Y entonces, por eso es tan importante. Otro elemento, el vanadio. El vanadio es también muy importante durante los procesos del tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque durante el proceso del revenido, en general, durante el proceso del temple, vosotros sabéis que primero la pieza de acero se templa y una vez que está templada, se le hace un revenido. Durante el temple se incrementa la dureza, ¿vale? Y durante el revenido se potencian otras propiedades mecánicas, como pueden ser la ductilidad o la elasticidad o la tenacidad, pero durante el revenido siempre se pierde un cierto grado de dureza. Esa dureza que se ha ganado durante el templado previo, parte de esa dureza se pierde durante el revenido. Y el vanadio lo que hace es minimizar la pérdida de esa dureza durante el revenido sin disminuir las ventajas que el revenido aporta respecto a otras propiedades mecánicas. ¿Vale? Es muy importante. Y además, el vanadio hace un efecto curioso que en cuchillería, lo hacen todas las piezas de acero, pero en cuchillería es particularmente llamativo y es muy importante, o al menos a mí me lo parece para un cuchillo como herramienta de corte. Que es que durante ese revenido, además de evitar perder la dureza que se ha ganado durante el templado, genera una cosa muy curiosa, que es lo que se llama dureza secundaria. Que quiere decir que, aunque el cuchillo tiene una dureza en sí mismo, o sea, la hoja tiene una dureza en sí misma, una resistencia a ser dañado por abrasión, presión o rayado, en el lenguaje cuchillero el filo se retiene mejor, ¿vale? Cuanto más duro es el cuchillo, si pierdes dureza durante el revenido, pues el cuchillo a posteriori perdería cierta retención de filo. El vanadio minimiza esa pérdida de dureza, pero además crea algo que se llama la dureza secundaria. ¿Que en qué consiste? Consiste en que, hablando en lenguaje mundano, el cuchillo va a perder filo cuando lo estás usando, porque todos pierden filo con el uso, pero va a perder, digamos, un tramo de filo, va a perder, se va a desafilar como un tramillo, un porcentaje, pero luego se va a frenar. Tiene como otra dureza, como otro índice de dureza. Tiene la dureza principal, que se desafila un poco, pierde parte de su filo, pero luego, una vez que está desafilado, ese filo lo retiene todavía otro tramo más. No sé si me estoy explicando. Es que es un poco complicado de explicar. Quiero decir, el cuchillo se va a desafilar cuando lo usas, pero se va a desafilar, por ejemplo, si imaginaos que fuera una escala del 1 al 10. Tú empiezas a usar el cuchillo y está con un 10 al principio de nuevo. Y un cuchillo, por ejemplo, sin aporte de vanadio, empezaría a desafilarse y bajaría del 10 al 9, del 9 al 8, del 8 al 7, del 7 al 6, del 6 al 5. Siempre, digamos, de manera proporcional, en una curva, ¿vale? Iría bajando. Pues el vanadio lo que hace es que el cuchillo empieza a desafilarse, del 10 baja al 9, del 9 baja al 8, del 8 baja al 7, pero en vez de seguir en esa progresión, se quedaría en el 7, 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 y luego ya volvería a bajar al 6, el 6 bajaría al 5, a lo mejor en el 5 volvería a quedarse en el 5, volvería a quedarse en el 5, volvería a quedarse en el 5, luego bajaría al 4. Eso es la dureza secundaria, y eso lo aporta el vanadio, ¿vale?
Y eso es muy importante. Pues esos son, digamos, los aleantes, los materiales aleantes básicos en los cuchillos inoxidables y en lo que se llaman cuchillos de- de acero de herramientas. El acero de herramientas no tiene por qué ser un acero inoxidable. Hay aceros de herramientas que son aceros al carbono. El acero de herramientas, en mi modesta opinión, no es mejor para cuchillería por el hecho de ser acero de herramientas. Porque en realidad la característica principal de un acero de herramientas frente a un inoxidable normal o a un alto carbono normal es que está sometido a unos procesos que lo que hacen es permitirle rendir bien en condiciones de altas temperaturas de trabajo. Porque al final son aceros Cuando decimos acero de herramientas, no quiere decir que sea un acero para unas tijeras o para un martillo. Son herramientas industriales, son pues cuchillas de corte en mandrinadoras, en desbastadoras, en rectificadoras, ¿vale? Ese tipo de maquinaria industrial de desbaste y de mecanización, máquinas de desbaste y de mecanización, tienen las herramientas de trabajo pueden ser de muchos materiales. Las hay que son de carbono, puro y duro. Las hay que son de carburo de silicio, pero las hay que son de acero. Hay cuchillas de delaminación o de rectificación o cosas así, en los tornos de rectificación, que las cuchillas, la herramienta del torno es de acero. Entonces, cuando hablamos de acero de herramientas, hablamos de ese tipo de herramientas, no de una herramienta manual. O hablamos de herramientas, por ejemplo, de los martillos percutores de las palas excavadoras o de las máquinas perforadoras. Hablamos de ese tipo de herramientas, herramientas que normalmente están sometidas a unos procesos de fricción muy altos que hacen que el material gane muchísima temperatura. Entonces, los aceros de herramienta son aceros específicos. Digamos, la característica específica de los aceros de herramienta es la capacidad de trabajo y de resistencia en trabajo de alta temperatura. Y eso en un cuchillo es completamente intrascendente, ¿vale? Lo que hace que un acero de herramienta sea bueno o malo o adecuado para un cuchillo no es el hecho de ser un acero de herramienta, es la composición que tenga la aleación de ese acero, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor que, por ejemplo, un inoxidable normal o un alto carbono normal. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Lo trataremos en otro vídeo, que va a ser de bastante salseo, porque va a generar, yo creo, polémica, respecto a cuánto de estrategia de marketing y de mercado hay en toda esta historia, ¿vale? Entonces, yo no estoy diciendo que los aceros de herramienta no sean buenos para cuchillería. Los hay que son buenos para cuchillería y los hay que son menos buenos para cuchillería. En general no son ni mejores ni peores. Pero que, digamos, que la característica primaria que hace bueno a un acero de herramienta, en realidad un cuchillo se la trae al pairo. Porque el cuchillo no va a trabajar en alta temperatura. Y esa es la característica de un buen acero de herramienta, la capacidad de trabajo y de resistencia en temperaturas de trabajo altas. Temperaturas de trabajo altas por fricción o ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Respecto al último grupo de aceros, los llamados aceros superaleados, bueno, son aceros que tienen unos compuestos como pueden ser el boro, el titanio o el cobalto, que ahora parece que están muy de moda, y que en mi opinión, para el tema de la cuchilla son una pura falacia. Porque, al igual que los aceros de herramienta, están diseñados para trabajo ya no en alta temperatura, sino en temperaturas extremas, en temperaturas cercanas al punto de fusión. De hecho, son aceros que se utilizan en la industria aeronáutica para los álabes de los motores jet de turbina, que soportan temperaturas de 600, 700, 800 grados. Incluso para determinadas piezas de reactores nucleares. Entonces, y además, tanto el titanio no tanto, pero tanto el boro como el cobalto son materiales muy complicados de trabajar. Por ejemplo, el cobalto es, si no el único, uno de los pocos materiales, de los pocos aleantes, que empobrece la templabilidad en lugar de mejorarla.
Por lo tanto, el aporte de cobalto tiene que ser muy medido, muy equilibrado y las ventajas que aporta respecto a las posibles desventajas en un elemento como la cuchillería, yo sinceramente no la veo. No la veo. Repito, no soy químico y no soy un mega super experto en cuchillería, pero sé un poquitín de metalurgia y de procesos químicos metalúrgicos. Y yo en cuchillería, esas superaleaciones, no las veo. No las veo en el sentido de que no les veo, no veo en qué mejora la capacidad de un cuchillo, de una herramienta de corte manual. ¿Vale? Y nada más, por hoy yo creo que ya es suficiente. Supongo que el vídeo se habrá extendido más de lo debido, pero es que era complicado de explicar y es un ejercicio de concreción bastante difícil, porque no quiero meterme en tecnicismos, en los tecnicismos que yo sé, que tampoco sé tantos, pero oye, son muchos años trabajando en ello y al final, pues como el que juega al mus sabe el lenguaje del mus, pues de trabajar en metalurgia, al final tienes un lenguaje metalúrgico que se escapa un poco de la gente que no lo conozca. Y he intentado, pues, poner ejemplos un poco más a pie de calle. Espero que os haya servido. En el siguiente vídeo entraremos ya en el tema cuchillería 100% y calidades, etcétera, 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 desde mi opinión, mi punto de vista y mis conocimientos. Y yo creo que va a ser un vídeo cachondo y que va a generar algo de polémica. Ya veremos. Y nada más. Como siempre, espero que os sirva. Yo encantado de compartir lo poco que sé y cuidaos mucho, ya sabéis que el bicho se cae fuera y nos vemos en el siguiente vídeo.